Actualmente me encuentro en una situación compleja y sinceramente no sé cómo proceder. Describiré los eventos desde su inicio. Hace aproximadamente 6 años mi vecino de la propiedad adyacente, Rob, como lo llamábamos, nos informó de la desaparición de su hijo de 15 años. Lo había denunciado a las autoridades. Se cubrió ampliamente en las noticias y fue objeto de una atención generalizada. Mi cónyuge y yo sentimos una profunda simpatía y constantemente ofrecimos cualquier ayuda dentro de nuestras posibilidades. A medida que pasaban los años sin información sobre el paradero de su hijo, supusimos que finalmente se habían resignado a la probabilidad de que hubiera ocurrido lo peor. Mi cónyuge y yo nunca encontramos el coraje para preguntar si alguna vez se habían recuperado restos. Ocasionalmente Rob y su esposa Eleanor nos invitaban a mi esposa y a mí a una comida al aire libre durante los meses más cálidos. Observamos que ninguno de los dos parecía el mismo después de que su hijo desapareciera. Eleanor, la esposa de Rob, era consistentemente más sombría e introvertida, mientras que Rob parecía más inquieto y ansioso. Ambas reacciones eran hasta cierto punto comprensibles. Avancemos unos años hasta la semana pasada. Rob se me acercó mientras yo estaba trabajando en el jardín y me pidió prestada una pala. Sin dudarlo, rápidamente fui a buscar mi herramienta de excavación favorita, sin preguntar por qué la necesitaba. Él expresó sus gracias y mencionó que solo tenía algunas tareas que completar en su jardín trasero, asegurándome que me la devolvería al día siguiente. Luego se retiró a su área de jardín trasero. Entré. Y cuando estaba cerca de una de mis ventanas traseras de arriba que ofrecía una perspectiva clara del jardín de Rob, pude discernir que estaba excavando una depresión notablemente grande en la tierra. Parecía estar experimentando algunas dificultades. Después de todo, tenía 60 y tantos años. Consideré ir a buscar mi herramienta de jardín de repuesto y ofrecerle mi ayuda. Al entrar en su jardín trasero y llamarlo por su nombre, levantó la cabeza de su actividad, soltó mi pala y corrió hacia mí, insistiendo. No, está bien, de verdad, yo me encargo de esto. Por favor, simplemente vete, respondí. ¿Qué te molesta? Esto no es un asunto importante, en gran parte impulsado por su peculiar reacción. Él dijo, «Te prohíbo terminantemente que utilices esa herramienta de excavación en mi propiedad», y luego señaló la puerta como si yo fuera un animal. Me quedé tan sorprendido por su comportamiento que simplemente me fui sin pronunciar una palabra más. Regresé arriba para observarlo discretamente a través de la ventana. Continuó trabajando en la excavación durante al menos otros 30 minutos. Cuando finalmente pareció que había terminado, comenzó a examinar su entorno, mirando hacia arriba a las estructuras cercanas como si confirmara que nadie lo estaba observando. Luego, antes de que pudiera considerar ocultarme, me notó en mi ventana. Todo lo que pude hacer en ese momento fue alejarme casualmente. Sin duda estaba involucrado en algo clandestino y tenía la intención de descubrir qué era. Periódicamente revisaba su jardín trasero, pero ya no estaba excavando. Supuse que sabía que yo ahora estaba al tanto de su actividad y esperaría hasta que estuviera oscuro. Mi suposición resultó completamente precisa. Alrededor de las 2:00 de la mañana detecté el sonido de una herramienta de excavación impactando el suelo afuera. Ahora estaba demasiado oscuro para percibir nada claramente desde mi ventana,
así que me arrastré sigilosamente afuera y me asomé por encima de la valla límite a su jardín trasero. Pude ver y oír claramente que estaba cavando ahora, cuando entró en su residencia. Aproveché esa oportunidad para deslizarme cautelosamente en su jardín trasero y examinar lo que había dentro de la cavidad que estaba creando. Solo la luz de la luna iluminaba un pequeño trozo de lámina de plástico oscuro que sobresalía de la tierra en la base del hoyo. Miré hacia su entrada trasera y luego de nuevo al hoyo. Repetí esta secuencia 3 veces más, deliberando si investigar o no el contenido del material. Finalmente opté por retirarme rápidamente de vuelta a mi propio jardín. Fue una suerte que lo hiciera porque volvió a salir segundos después. Sin embargo, no estaba cavando. De hecho, se movió hacia el lado opuesto de su casa y no reapareció. Volví a entrar en mi residencia y tranquilamente regresé a mi cama, esforzándome por no molestar a mi esposa. Al día siguiente, mi primera acción fue mirar por mi ventana y observar que la excavación en el jardín trasero de Rob estaba completamente rellena. También noté que su sedán ahora estaba estacionado en la entrada en lugar de en su garaje. No tengo conocimiento de lo que ocurrió durante el resto de esa noche, pero me inquieta la idea de que lo que había en el fondo de esa cavidad pudieran ser los restos de su hijo. Por lo que sé, excavó ese lugar para retirar lo que previamente había sido enterrado allí y transportarlo a otro lugar para su eliminación. Todo esto es puramente especulativo. Puedes etiquetarme de irracional si lo deseas. No he compartido esto con nadie, ni siquiera con mi esposa. Y francamente, estoy perdido en cuanto a qué acción tomar. Rob nunca me devolvió mi pala. No tengo intención de pedirla de vuelta. De hecho, me ha estado evitando activamente desde entonces, y algo inquietante ocurrió ayer. Por casualidad miré por mi ventana hacia la casa de Rob y lo observé de pie en una de sus ventanas mirando directamente hacia la mía. Al verme, inmediatamente cerró sus persianas. Esto sucedió en medio de la tarde. No tengo ni idea de qué paso dar a continuación, pero estoy genuinamente aprensivo. He residido en 3 hogares diferentes durante mi vida. 2 con mi familia y mi vivienda actual solo. Habitamos el primer hogar durante los primeros 15 años de mi existencia, y el hogar subsiguiente durante los siguientes 7, antes de trasladarme a mi residencia actual. Este encuentro en particular tuvo lugar en mi primer hogar cuando tenía 15 años, dentro de los últimos meses que mi familia ocupó esa casa. No recuerdo que mi familia cultivara amistades cercanas con los vecinos. De hecho, había 2 muchachos adolescentes viviendo al lado con su padre con los que mi hermano y yo habíamos intercambiado palabras quizás solo 1 o 2 veces durante todo el tiempo que vivimos allí. Por peculiar que parezca, sí conocíamos sus nombres, Kevin y Scott. Un día mi hermano, que es 4 años menor que yo, y yo estábamos afuera jugando a la pelota en la zona pavimentada. Fue entonces cuando uno de los 2 muchachos de al lado, Scott, salió y se nos acercó, iniciando una conversación. No recuerdo las palabras exactas que se intercambiaron, pero sí recuerdo distintamente que lo primero que preguntó fue si los rumores de nuestra mudanza eran precisos. Como hermano mayor, yo llevaba la mayor parte, si no todo, del diálogo. Scott probablemente tenía la misma edad que yo. En realidad nunca lo confirmé. Al concluir la conversación me extendió una invitación para acompañarlo a él y a su hermano a disparar pistolas de aire comprimido cerca del lecho del arroyo entre los árboles al final de la calle al día siguiente. Acepté.
ya que era fin de semana y no tenía otros compromisos. Mi hermano menor preguntó espontáneamente si podía unirse, sin dar por sentado su inclusión automática. Scott respondió afirmativamente y luego se fue. A última hora del día siguiente, alrededor de la tarde, Kevin y Scott tocaron el timbre. Respondimos rápidamente porque nuestros padres no sabían de nuestro plan de ir a disparar pistolas de aire comprimido. Caminar por el sendero con Scott y Kevin, que estaban vestidos con ropa oscura y llevaban una bolsa de transporte con pistolas de aire comprimido, se sintió distintamente inusual. El nivel de seriedad que estos dos exhibían claramente con respecto a esta actividad nos pareció a mi hermano y a mí bastante peculiar, y repetidamente intercambiamos miradas, ocasionalmente reprimiendo la risa debido a ello. Llegamos a la zona boscosa. Habiendo hablado muy poco, ya podía sentir que estos dos eran jóvenes con problemas. Quizás la limitada interacción explicaba por qué no nos habíamos conectado formalmente con ellos antes. Scott depositó la bolsa de transporte en el suelo y la abrió mientras Kevin desprendía con fuerza una roca del suelo y la arrojaba al agua. Mi hermano y yo intercambiamos otra mirada, esta vez no encontrándola particularmente divertida. Scott sacó un par de armas de fuego y se las entregó a mi hermano y a mí. Fue en ese momento que Scott hizo la revelación inesperada. Nos dijo que eran armas auténticas. Kevin sacó un arma de fuego cargada de la bolsa y comenzó a disparar a los árboles en la orilla opuesta del curso de agua. Cuando comprendí que no estaba bromeando sobre que las armas de fuego eran reales, experimenté una mezcla de enojo y confusión. Tomé el arma de fuego de la mano de mi hermano y devolví ambas a la bolsa. Les informé que no nos sentíamos cómodos con la situación y necesitábamos irnos. Kevin dejó de disparar y ambos nos miraron con expresiones que parecían parcialmente resentidas. Uno de los dos muchachos nos gritó un insulto hiriente mientras nos alejábamos. Siempre había albergado la sospecha de que estos dos eran jóvenes problemáticos, pero este evento lo confirmó. Le ordené a mi hermano que cesara la comunicación con ellos durante el resto de nuestra estancia en esa residencia. Les informamos a nuestros padres en la mesa esa noche que eran individuos bastante peculiares. But we omitted any mention of the firearms. Me desperté esa noche con una ráfaga de aire frío en mi cara. Mi ventana estaba completamente abierta. Sentí algo firme presionado contra la parte trasera de mi cabeza mientras miraba por la ventana. Y alguien detrás de mí susurró, «Shh». De alguna manera, logré no gritar ni saltar. Simplemente mantuve la calma. Sorprendentemente rápido logré comprender lo que estaba ocurriendo. Oí la voz de Scott en un tono bajo detrás de mi cabeza. Me dijo que si alguna vez revelaba algo a alguien, particularmente a su padre, sobre las armas de fuego o nuestra salida, regresaría y nos eliminaría a mí y a toda mi familia. Respondí con voz baja y temblorosa, «Está bien». Me presionó la cabeza con su arma de fuego antes de salir por mi ventana. Cada noche subsiguiente durante meses, veía a Scott o Kevin en una ventana específica de su residencia, mirando hacia mi habitación o la de mi hermano. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño a medida que se acercaba la fecha de nuestra reubicación. Solo una semana antes de que nos fuéramos, una pequeña piedra fue arrojada a mi ventana una noche tarde, alrededor de medianoche.
Abrí mi ventana y vi a Scott apuntando un arma de fuego de mano hacia arriba a la ventana, sintiendo una abrumadora sensación de fatalidad inminente. Me agaché al suelo, solo para oír a los dos muchachos estallar en carcajadas. Oí a uno de ellos pronunciar un término despectivo dirigido a mí. Hubo 2 ocasiones adicionales esa semana, en las que la pareja acosó a mi hermano o a mí, y finalmente no pude imaginar un momento más oportuno para que nos mudáramos y escapáramos de ese entorno. Después de todos estos años, ni mi hermano ni yo revelamos nada sobre los muchachos o sus amenazas a nadie. Todo lo que sé es que esos 2 muchachos estaban profundamente perturbados, y fue una bendición que nos fuéramos cuando lo hicimos. En el momento en que estoy componiendo este relato, estos eventos ocurrieron hace 15 días. Siempre me han desagradado casi todos mis vecinos. Recientemente he completado mis estudios universitarios y resido de forma independiente, pero esto tiene un costo. Vivo en un lugar bastante desagradable, la única zona donde podía permitirme una residencia, así que no es probable que encuentre vecinos ejemplares. Los residentes de un lado ponen perpetuamente su música a un volumen excesivo, mientras que los residentes del otro lado son las personas más inquietantes que jamás he encontrado. Hay 2 ocupantes al lado. Una mujer mayor de unos 50 y tantos años que es completamente antipática y francamente parece algo desorientada, y una mujer ligeramente más joven que presenta algún tipo de problema de comportamiento significativo. No tengo conocimiento de la naturaleza de su relación. Frecuentemente estaba sentada en mi porche delantero cuando miraba hacia la propiedad adyacente, y observaba a la mujer mayor conteniendo a la mujer más joven mientras ésta experimentaba algún tipo de arrebato agitado. Tenía los brazos cruzados firmemente sobre sí misma y se balanceaba rápidamente de un lado a otro mientras gritaba y producía varios sonidos. Ocasionalmente, incluso miraba, me señalaba y le murmuraba cosas a la otra mujer. Es genuinamente inquietante. A veces, incluso me retiraba adentro cuando me sentía excesivamente incómoda. No obstante, era una noche como cualquier otra. Necesitaba acostarme temprano anticipando el trabajo a la mañana siguiente. Sin embargo, los vecinos adyacentes generaban un nivel de ruido inusual. Podía oír claramente a la mujer perturbada gritando y teniendo un ataque, mientras que la mujer mayor gritaba angustiada. Esto persistió durante aproximadamente 1 hora, y ya no pude tolerarlo. Me dirigí resueltamente a la casa de al lado y golpeé la puerta. La mujer mayor respondió saludándome con un hostil «¿Qué demonios quieres?». Le pedí lo más educadamente posible que bajaran el nivel de ruido. En respuesta, levantó las cejas e inclinó la cabeza hacia abajo, claramente irritada por mi súplica. Justo entonces, la mujer más joven entró en la sala de estar gritando repetidamente «¿Cómo te atreves?». La mujer mayor le impidió acercarse a mí y luego cerró la puerta de golpe en mi cara. No comprendía lo que acababa de suceder, pero sentía que no había logrado mi objetivo. Regresé a mi habitación derrotado. Sin embargo, me di cuenta de que finalmente se habían quedado en silencio al lado. Pude, por fin, descansar un poco. Bueno, me desperté sintiendo como si la noche hubiera transcurrido demasiado rápido. Miré mi reloj y observé que eran solo las 4:00 de la mañana. Mi cabeza cayó de nuevo sobre la almohada con alivio, pero poco después, creí detectar algo que provenía del nivel inferior de la casa. Me levanté de la cama y me acerqué a mi puerta solo para confirmar que no me estaba imaginando ruidos.
Cuando no oí más ruidos, regresé a la cama. Me desperté una vez más en una habitación a oscuras, habiendo pasado solo unos 15 minutos desde que me había vuelto a dormir. Sin embargo, no estaba seguro de qué pudo haberme despertado y entonces oí un distintivo rasguño. Entré en pánico e intenté localizar mi dispositivo móvil en mi mesita de noche como fuente de iluminación, pero cuando lo encontré no me atreví a activar la luz. Recorrí la oscura habitación en silencio, intentando discernir cualquier forma sombría en el espacio. Examiné cada rincón de la habitación y, a pesar de la profunda oscuridad, pude darme cuenta de que no había nadie de pie allí. Esta vez lo oí de nuevo y supe de dónde venía. Me giré hacia el lado de mi cama y percibí una forma oscura e indistinta posicionada justo en el marco de madera de mi cama. Cuando la luz de mi teléfono iluminó ese objeto oscuro, se reveló que era el rostro de la mujer perturbada de al lado. Emitió un grito salvaje, como la persona desquiciada que era. Gritó como si estuviera expuesta a la luz. Yo también grité. Grité mientras corría torpemente hacia la puerta y tropezaba a mitad de camino, mirando hacia atrás para ver a la mujer persiguiéndome. Cerré con fuerza la puerta del dormitorio detrás de mí y corrí escaleras abajo, donde cerré la puerta que conducía al nivel superior. Contacté a las autoridades mientras la mujer golpeaba la puerta, gritando cosas ininteligibles. Cuando llegaron los agentes de la ley, les informé que la mujer residía al lado y era psicológicamente inestable. La mujer mayor de al lado llegó después de oír todo el alboroto y conversó con los agentes, suplicándoles que la liberaran. Sin embargo, ellos insistieron en que tenían que detenerla, al menos por la noche. Uno de los agentes preguntó si deseaba presentar cargos, y mientras formulaba esta pregunta, la mujer mayor me dirigió la mirada más amenazante y hostil imaginable. Decidí no presentar cargos, pero su expresión permaneció inalterada. Los agentes se llevaron a la mujer más joven, mientras que la mujer mayor continuó mirándome fijamente mientras regresaba a su residencia. 5 minutos después la observé subirse a su vehículo y marcharse. Ambas personas aún residen al lado mío. Estoy considerando seriamente mudarme porque la inquietante mujer de al lado deja claro que me desprecia, y he llegado a la conclusión de que la mujer psicológicamente perturbada no solo es aterradora, sino también peligrosa.